Hay momentos en la vida donde la realidad decide tomarse vacaciones. Con esta frase, que es la primera del libro, nos recibe la novela que vamos a explorar hoy. Y es menos una bienvenida que una advertencia, diría yo, porque te obliga a plantearte algo desde el segundo uno. ¿Qué pasaría si una obsesión de 30 años, nacida de una simple broma en un videojuego, tuviera el poder de, no sé, de reescribir la realidad por completo? Y yo iría un paso más allá. ¿Qué pasaría si esa fuerza no se detuviera solo en el protagonista? Si de alguna manera se filtrara a través de las páginas y nos interpelara directamente a nosotros, a quien sostiene el libro. Ahí es donde la cosa se complica, sí. Totalmente. Justamente. Hoy nos sumergimos en Disco 22 de Gastón Mezeta, que fonéticamente se lee Gastón MZ, un autor que parece tratar la nostalgia no como un recuerdo cálido, sino como algo inestable, casi radioactivo. Sí, es una buena forma de verlo. Nuestro objetivo de hoy es un poco distinto. Ya existen análisis muy, muy profundos de cada capítulo, de cada secreto de esta obra. 16 análisis, para ser exactos. Lo que queremos hacer hoy es otra cosa. Queremos construir la puerta de entrada a todo ese universo. Exacto. Queremos desentrañar qué es lo que hace a esta lectura tan adictiva y, a la vez, tan inquietante. Vamos a explorar la atmósfera, los temas que te agarran y no te sueltan, y por qué esta historia, que parece que va de videojuegos viejos, en realidad habla de algo mucho más grande. Y todo, por supuesto, sin desvelar los giros clave. Por supuesto. Sin spoilers. Es una promesa. Perfecto. Pues para entender cómo una obsesión puede romper el mundo, creo que hay que volver al epicentro del terremoto, al origen de todo. La novela los presenta a Gastón, el protagonista, y no lo conocemos en la calle ni en un trabajo, lo conocemos en su santuario, su estudio. Es que el estudio no es un simple escenario. ¿Es casi un personaje más? La descripción es increíblemente sensorial. Sí. No te dice que huele a viejo. Te dice que huele a tiempo cristalizado. Te habla del perfume de los plásticos de los ordenadores antiguos que han envejecido como vinos electrónicos. Es una frase que Te transporta. te transporta de inmediato. Puedes casi oler ese calor seco de los monitores de tubo. Es una pasada. Totalmente. Y en ese microcosmos, su única compañía es Athos, un perro ya anciano. Me parece una lección muy interesante. No es un amigo, no es familia. Es un testigo silencioso. Justo. El libro dice que parece entender la obsesión de Gastón mejor que cualquier humano y creo que actúa como nuestra ancla con lo poco que queda de realidad en ese cuarto. Es una presencia que nos recuerda que, a pesar de todo, hay vida, hay biología, en medio de todos esos circuitos muertos. Pero bueno, esa normalidad dura poco. Muy poco. Porque la novela establece muy rápido que aquí la nostalgia no es un sentimiento pasivo. El autor la trata como una fuerza activa, casi una entidad. Con voluntad propia. ¿Sí? Y esa fuerza se activó hace 30 años por un detalle, minúsculo. El momento exacto. Un Gastón de 13 años está jugando a un clásico, The Secret of Monkey Island. Llega a un punto donde hay un tronco en el suelo y, por pura curiosidad o cabezonería adolescente, intenta interactuar con él. Algo que el juego no espera que hagas. Claro. Él insiste y, tras varios intentos, la pantalla le devuelve un mensaje que no debería existir. Inserte el disco 22 para continuar. Y aquí está la genialidad del punto de partida. Porque no es un simple error. Como nos explica la novela, el juego original venía en 7 disquetes. 7, sí. No había un disco 8, y mucho menos un 22. Es una broma interna de los programadores, un callejón sin salida. Pero para un niño de 13 años eso no es una broma, es un desafío. Claro. El libro lo describe como un bug en la lógica del universo. Y me parece brillante. Es una forma increíble de plantearlo. No es un error del juego, es un error del mundo. Para él, se convierte en la promesa de algo más, de un secreto que nadie más ha descubierto. Y esa búsqueda de lo imposible es la semilla. Una semilla que crece durante 30 años hasta convertirse en una obsesión que lo consume todo. Exacto. Y esa obsesión, alimentada durante décadas en ese estudio santuario, acumula tal energía que empieza a agrietar los bordes de la realidad. Aquí es donde la novela da un giro y el suelo empieza a moverse bajo nuestros pies. Sí, aquí la cosa se pone seria. La primera grieta es sutil
pero muy potente. Un viejo ordenador XT, de esos que hacen un ruido tremendo al arrancar. Mm. Y que Gastón sabe que apagó meticulosamente, se enciende solo en mitad de la noche. Y el sonido que emite no es el de un ventilador. El libro lo define como la nostalgia hecha audible. Esa descripción es magnífica. Te saca del plano físico y te mete de lleno en el conceptual. Pero es lo que pasa después lo que de verdad te hiela la sangre. Uf, sí. La pantalla no solo se enciende. Los píxeles, y cito, comienzan a derretirse como cera bajo un soplete y forman un vórtice de colores que, según el texto, el cerebro reconoce, pero los ojos nunca han visto. Y este es el primer momento en que como lector te preguntas, ¿estamos viendo un evento paranormal o el colapso psicológico del protagonista? Exacto. La narración te mantiene en esa ambigüedad de forma magistral. Y es que esa es la clave del suspense del que hablábamos. No sabes si el peligro es externo o interno. El autor no te da una respuesta clara y te obliga a dudar. Es una elección que te hace avanzar con mucha más cautela. Justo después de ese momento, la realidad se rinde por completo. Gastón y su perro, Athos, son absorbidos por esa pantalla. Y aterrizan en un lugar que el libro bautiza con un nombre que es toda una declaración de intenciones. El desierto de los errores de compilación. La descripción de este sitio es una pesadilla para cualquiera que entienda un mínimo de informática, vamos. Un suelo hecho de píxeles gigantes, del tamaño de ladrillos. Y un cielo de un color magenta sucio manchado con parches de cian que parpadeaban erráticamente como píxeles muertos. Es terrible. ¿Y el olor? Ah, el olor. Lo describe como el aroma a nostalgia que había sido fermentada durante décadas en condiciones subóptimas. Es asqueroso y poético a la vez. Lo que es fascinante aquí es que este mundo no es un escenario de fantasía cualquiera. Es la materialización de los límites y los fallos de la tecnología de los 90. No es magia. No es magia, es tecnología rota. Los errores de renderizado, los artefactos visuales de una imagen mal comprimida, las paletas de colores limitadas de la época, todo eso, que eran limitaciones técnicas, aquí se convierte en la geografía, en la física de esta nueva realidad. Increíblemente original. Muchísimo. El propio entorno es el mensaje. Un mundo hecho de los fantasmas de la tecnología. Y claro, este mundo está habitado por personajes que también están rotos, que son el eco de algo que fueron. Y el primer encuentro. El primer encuentro que tienen es con una versión corrupta de Guybrush Threepwood, el héroe de Monkey Island. Y la presentación es devastadora. No es el pirata ingenioso y divertido que recordamos. Es una versión con fallos, con glitches. Hay un momento que se te queda grabado. ¿El de la mandíbula? Uf, cuando de repente se le cae la mandíbula al suelo. Literalmente. Sí, es una imagen potentísima. Y lo más inquietante es cómo reacciona él. La recoge del suelo y se la vuelve a colocar con total naturalidad, como si fuera, y cito, un componente de hardware que necesitaba ser reinstalado. Ese pequeño gesto te lo dice todo. Estos personajes no solo están rotos, sino que han normalizado su propia desintegración. Totalmente. Y a través de él, el libro introduce uno de sus temas más profundos, la soledad de las historias olvidadas. Guybrush le explica a Gastón que este mundo es un rompecabezas imposible diseñado por alguien que se olvidó de incluir la respuesta. Es una frase brutal. Y luego añade otra que es un puñetazo. Habla de lo que es existir sin nadie que te juegue, sin una mano que guíe tu cursor. Es una reflexión tremenda sobre el destino de los personajes digitales una vez apagamos la consola o cerramos el juego. ¿A dónde van? Según esta novela, van a este limbo, a este desierto de errores, esperando. Pero eso no es lo más grave que revela. No. Lo más grave es que él mismo admite tener parte de la culpa de todo esto. Guybrush cuenta que todo empezó a desmoronarse de verdad cuando él intentó rebellarse contra su propio guión. ¿Qué hizo exactamente? En lugar de derrotar al villano, LeChuck, como estaba escrito en su historia, intentó redimirlo. Quiso cambiar el final. Y ese es un punto de inflexión tremendo en la novela. De repente, ya no estamos en una aventura nostálgica. No, para nada. Estamos ante preguntas existenciales muy serias. ¿Qué ocurre cuando una creación se rebela contra su creador?
¿Qué consecuencias tiene para un universo de ficción que sus habitantes intenten alterar su propia narrativa? Es que eso es lo que te hace pensar dos veces antes de pasar de página, ¿no? Exacto. La historia te está diciendo que las narrativas son ecosistemas frágiles y que alterarlas, incluso con buenas intenciones como las de Guybrush, puede provocar el colapso de todo su mundo. La tensión ya no es solo si Gastón encontrará el disco. La tensión es si sus acciones, y las nuestras como lectores, ¿no están empeorando las cosas? Hablando de las acciones del lector, el libro lleva esta idea hasta sus últimas consecuencias. La metanarrativa se vuelve explícita. En un momento dado, Gastón y Guybrush encuentran un cartel en mitad del desierto que lo cambia todo. Solo dice, disco 22 not found, error no encontrado. Una frase aparentemente simple, pero que esconde la clave. Guybrush revela que alguien, un jugador anónimo del mundo real, se enfadó tanto con la broma del disco que, de alguna manera, usó un poder desconocido para crear el disco usando métodos no convencionales. O sea que alguien lo forzó a existir. Exacto. Y esa persona, ese jugador enfadado, está ahora mismo reescribiendo las reglas de su universo desde fuera. Es aquí donde la novela rompe la cuarta pared de una forma que a mí me pareció magistral. La historia deja de ser sobre el deseo de Gastón de encontrar el disco. Claro. El autor, Gastón Mez, MZ, que casi suena a variable de programación, nos sugiere que hay un deseo mucho más poderoso en juego. Exacto, porque el deseo de un personaje de ficción es una cosa, pero el deseo de una persona real, que exige que una historia le dé lo que quiere, eso es una fuerza de otra magnitud. El libro empieza a jugar con la idea de que la demanda del público puede tener consecuencias directas y destructivas en el mundo ficticio. Y la revelación final de esta primera parte, la que te deja con la boca abierta, no viene de un humano ni de un personaje de videojuego. Viene de Athos, el perro. Eso es. En un momento dado, el animal mira y el libro dice textualmente que mira más allá de la cuarta pared y se dirige directamente a la persona que está leyendo. La cita es para enmarcarla. Tal vez el deseo más peligroso no era el de Gastón, que quería encontrar el disco 22, sino el tuyo, que querías leer sobre alguien que lo encontrara. Es un giro que te deja helado. De repente, no eres un espectador, eres un cómplice. Tu propio deseo de que la historia avance, de que el misterio se resuelva, es el motor que está corrompiendo ese mundo. Es que te implica de una forma. Y eso es lo que eleva la novela a otro nivel. Convierte la lectura en una experiencia interactiva y profundamente reflexiva. Te implica en la trama de una forma que muy pocas obras consiguen. Y por eso funciona para cualquier tipo de público, da igual si no conoces Monkey Island. Da igual. Todo el mundo entiende esa relación simbiótica y a veces peligrosa que se crea entre una historia y quien la consume. El autor usa el nicho de los videojuegos para hablar de algo totalmente universal. El poder y la responsabilidad de ser público. Exacto. Entonces, si tuviéramos que resumir la experiencia, podríamos decir que Disco 22 arranca como una carta de amor a la cultura de los 90, pero muta muy rápido. Rapidísimo. Se convierte en un thriller psicológico sobre la tiranía de la nostalgia, la tragedia de las historias que abandonamos y esa frontera tan fina que separa al creador de la criatura. Y a la historia del lector, precisamente. Y hay que insistir en que lo que hemos analizado hoy es solo el umbral, es la premisa, el primer capítulo, de una odisea mucho más grande y extraña. Es la punta del iceberg. El viaje de Gastón es la excusa para explorar un universo poblado por docenas de personajes icónicos de la historia de los videojuegos, cada uno luchando por encontrarle un sentido a su existencia digital en este limbo roto. Y de eso hablamos en nuestros otros análisis. De eso y de mucho más. Esos análisis capítulo por capítulo se dedican a explorar cada uno de esos encuentros, que son fascinantes. Así que si esta premisa ha despertado la curiosidad, que sepan que es solo la punta de un iceberg muy, muy pixelado. Esto es solo el calentamiento. Definitivamente. Para terminar, y conectando con todo lo que hemos hablado, me gustaría dejar una pregunta en el aire. Una que la propia novela te obliga a hacerte. A ver. El libro sugiere que las historias que dejamos a medias, los mundos que abandonamos, no se quedan quietos. Empiezan a construir sus propias realidades con los restos de nuestra atención. Así que la próxima vez que se abandone un juego, un libro o una serie a la mitad, ¿qué tipo de universo fragmentado y sin guía podríamos estar creando sin siquiera saberlo?